Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. No hay nadie como nuestro Dios. No sé si estamos en internet, estamos en las redes sociales desde aquí. Pues un saludo a todos, con todo nuestro amor, a todos ustedes. Dios les bendiga grandemente. Los bendecimos en el nombre de Jesús. A todos los que nos están viendo, que ya se hayan conectado, los que nos van a ver, y a todos los que están aquí. Que Dios esté con ustedes. Amén. Trataremos de predicarlo, más bien de explicar este mensaje. Pues lo que queremos es que se entienda, que ustedes lo puedan entender. Vamos a tratar de explicarles lo que la palabra de Dios dice y la interpretación. Y una de las cosas que el cristiano debe tener es conocimiento de la palabra. Porque cuando desconocemos la palabra, hay muchas cosas en las escrituras y en la Biblia que nos confunden. Y entonces, cuando entendemos la palabra, significa que conocemos a Dios. Y cuando conocemos a Dios, sabemos lo que Él escribió en la palabra escrita, su palabra, a través del Espíritu Santo. Cuando pasa eso, entonces entendemos con facilidad la Biblia. Así que trataré de explicarles y ustedes de escuchar, porque si no, no lo van a entender. Amén. Así que vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 5. Están en las últimas hojas casi de la Biblia, lado derecho. 1 Juan. En Juan hay primera, segunda y tercera Juan. Que no lo digo por usted, pero sé que hay otros que apenas conocen la Biblia, ¿verdad? Así que 1 Juan, capítulo 5. Alguien a lo mejor puede ayudar, ¿verdad? Primera Juan 5, vamos a leer de 16 al 17 y nos vamos a poner de pie en reverencia a la palabra del Señor. Si usted puede hacerlo y quiere hacerlo, ¿amén? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Si alguno viere, dice, a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no. Yo no digo que se pida. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Estamos una vez más aquí, Señor, delante de tu presencia. Esperando, Señor, ser fortalecidos en tu nombre, en tu espíritu, y que la gloria sea para ti, Señor, en esta noche, y que todo lo que podamos hablar con nuestra boca sea a través de tu espíritu, y que de esta manera, Señor,
todos podamos entender tu palabra y gozarnos con ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice en el 17, que ya creo que no lo leí, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces Juan está diciendo que hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Y el pecado de muerte dice que él no recomienda que se pida. Cuando la palabra dice pedir, se refiere a orar. Se refiere a orar por el pecador. Así que dice, hay pecado que el cristiano comete que no es de muerte y que no merece el castigo de la pena de muerte eterna. ¿Ustedes creen? Trataremos de descifrar cuál es el significado de este desconcertante pasaje. Porque imagínense, hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. La palabra pedir o que se pida se refiere a la oración. Dicho de otra manera, sería no orar por el pecador, o sea, por el personaje que está escrito ahí. Yo les dije que había que tratar de entenderlo conforme vamos explicando, porque si no va a ser muy difícil de entenderlo. El ejemplo está ahí en la escritura. Los fariseos, dice, y quiero que le pongan mucha atención a esto, no creían en Cristo. ¿Quiénes no creían en Cristo? Los fariseos no creían en Cristo. No creían en el poder del Espíritu y su soberanía divina. En Cristo Jesús había un poder. Y ese poder está en nosotros también. Y ese poder se llama Espíritu Santo. Está en nosotros. O sea que cualquier cosa sobre el poder que esté en nosotros o que haya en nosotros no es de nosotros. Eso viene de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. No debemos de olvidar que Cristo era hombre. Y había un poder en él, y ese poder era el Espíritu Santo. Por eso les dije que no quería que le pusieran, o sea, quiero pues que le pongan atención a esa parte. Los fariseos no creían en Cristo Jesús, no creían en él, o sea, más bien no aceptaban que él era el Hijo de Dios. Era peor aún. Mucho menos pensar que había un poder dentro de él llamado Espíritu Santo. Entonces, vámonos a Mateo. Mateo 12. Está como un poco más o menos en medio de la Biblia. Un poquito dado a la derecha. Mateo 12. Vamos a estar viendo del 22 al 32. Pero voy a decirles algo. No lo vamos a leer de corrido, sino que vamos a ir versículos por versículos para que me dé permiso a mí de irles explicando. Porque si lo leemos y después retrocedo a explicar, se van a confundir más todavía. Así que vamos a ir, la lectura está en Mateo 12 del 22 al 32, pero vamos a ir por partes, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo?
Entonces dice ahí en Mateo 12, el versículo 22. Entonces fue traído, dice, a él un endemoniado, un enfermo. ¿Cómo estaba ese enfermo? Estaba endemoniado, ¿no? Eso es lo primero que hay que ponerle atención. Estaba endemoniado. Endemoniado. Y el demonio lo tenía ciego y mudo. Esa era la enfermedad. Lo tenía ciego y mudo. Y le sanó, o sea, Cristo le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Así que lo primero que hicieron los fariseos, o quién sabe quién, fue traerle un enfermo. Y esa enfermedad era un demonio que tenía, un espíritu maligno. Yo no sé cuántos creen aquí en eso, porque eso es otra cosa, ¿no? No todos creen en el diablo, en los espíritus malignos. Pero nosotros debemos de creer que existe eso, porque la Biblia lo dice. Entonces, este espíritu tenía enfermo a este personaje. La pregunta es, o sea, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros: ¿cómo hizo Dios para entrar al reino de Satanás? Porque él era el que lo tenía enfermo, Satanás. Este ejemplo presenta los dos reinos, el de Satanás y el de Cristo Jesús. Esa es una de las cosas que nos muestra este pasaje, ¿no? Muestra el reino de Satanás y el reino de Jesús. Existen ambos reinos. Está claro que el reino de Cristo era manifestado y con su poder desató al ciego y mudo. O sea, ¿cuál fue el reino que se manifestó más? El de Cristo. El reino de Cristo, o sea, el poder de Cristo se manifestó, ató, invalidó todo poder del reino de Satanás y pudo entrar a su reino. Y al estar adentro de su reino, entonces pudo desatar al que estaba endemoniado o enfermo. Por allá adelante vamos a ver, estaba chupándome un dulcito, perdón, pero lo tuve que morder porque no hallaba dónde metérmelo. Y entonces, disculpe usted, eso son cosas que pasan cuando estamos en vivo, ¿verdad? Entonces, pues, este personaje estaba enfermo y Cristo Jesús lo sana. Le quita la mudez y la ceguera, de tal manera que el personaje ve y comienza a ser normal. Cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta, hermanos, tiene que pasar algo. Bueno, debe de pasar algo. Debe de suceder algo. Ahora, no olviden, y les voy a estar recalcando, que los fariseos no creían en Cristo Jesús. Es más, no lo aceptaban como hijo de Dios. Ahora vamos a leer el versículo 23. Y toda la gente estaba atónita. Y decía, la gente que estaba ahí alrededor, o sea que tenía gente, ¿no? ¿Será este aquel hijo de David? O sea que había gente
viendo esa situación y ellos esperaban a alguien, ¿no? Más bien ellos esperaban a alguien. Y el 24 dice que la gente que vio todo esto estaba admirada. Era algo así como que dice, aquí no se había hecho jamás, nunca una situación de estas. Nunca lo habíamos visto. De tal manera que pensaban, este personaje no es normal, quizás no es de nosotros, me imagino que es el hijo de David. Eso pensaban. Pero miren lo que pensaban los fariseos, en el versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Fíjense, a Jesucristo no lo aceptaban, no creían en Jesús, pero sí sabían de Satanás. Qué tristeza, ¿verdad? Que muchos cristianos no aceptan las normas, las reglas de Cristo Jesús, pero métalos o dele un teléfono y saben todo de las redes sociales. Que no está malo, ¿me entiendes? Esto está bueno, porque ahora esa va a ser la vida que viene, terrenalmente hablando, ¿no? Pero es justo, es bueno, es agradable para Dios que sus hijos conozcan de su reino, que conozcan quién es Él, quién es Cristo, conozcan quién es el Espíritu Santo, qué es lo que hace el Espíritu de Dios, qué hace Cristo Jesús en su vida. No es solo de venir a la iglesia, porque venimos y venimos y venimos y después de 3 años lo que queremos es irnos porque no tenemos una solidez, no hay una base en nosotros. Y pues nos aburrimos, no nos aburre la rutina de venir a la iglesia. Y entonces queremos más irnos que estar en Cristo Jesús. Pero es porque no conocemos a Cristo, no hemos llegado a identificar quién es Él, en verdad. Y menos en nuestra vida. Entonces estos personajes pensaban que Jesús echaba fuera demonios por medio de Beelzebú. Beelzebú es otro nombre que se le da a Satanás. O sea, quiere decir por medio de Satanás. Espíritu, dice, de los demonios. O sea, como jefe de los demonios. No podía ser de esta manera, hermano, porque entonces el reino de Satanás estaría dividido y no podría prosperar de esa manera. O sea, la palabra de Dios dice que un reino dividido no prospera. Entonces, si Satanás echa fuera los demonios que él mismo le ha puesto a la persona, porque aquí vimos que le puso a este personaje, ¿no? Y lo tenía mudo y ciego, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo estaría su reino? ¿Estaría normal su reino? Está como que Sabino tenga una empresa y bueno, y diga, no me gustaron estas piezas que salieron, aunque estén buenas, yo las voy a quemar. Está operando contra él mismo, o sea, está actuando contra usted mismo. Y eso es lo que dice la Biblia, que no podía Satanás echar fuera demonios, porque entonces estaría su reino dividido. ¿Cómo pues? Sería peleando contra él mismo. Así como pensaban los fariseos, ¿verdad? Echa fuera demonios por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Y el 25 dice, sabiendo Jesús, o sea que Jesús conocía lo que estaban hablando ellos, o lo que estaban pensando. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. O sea, un hogar donde hay pleitos y contiendas, no habita el Espíritu Santo de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios en otra parte de la Escritura. Un hogar donde hay pleitos y contiendas, no habita el Espíritu de Dios. Por lo tanto, está dividido y no podrá prosperar, se romperá. Posiblemente, hermanos, este hogar no se separe, pero se rompe la pureza, la santidad, se rompe la confianza, se pierde el respeto, se hace en una sola palabra añicos, se arruina. Entonces, hermanos, eso es lo que la Escritura está diciendo. Un reino dividido no prospera, se va a romper. Ahora, el problema es, hermanos, lo primero que tenemos que entender es que si el Espíritu Santo de Dios no está en este hogar, hermanos, ¿de qué es lo que estamos hablando ahorita? En base a lo que la palabra nos ha dicho. Si el Espíritu de Dios no está ahí, porque ahí hay pleitos, hay desacuerdos, los hijos con el padre, con la madre, la esposa con el esposo contra la esposa, hay un desacuerdo, hay pleitos, no hay un entendimiento. Entonces, si ese entendimiento está, dice la Biblia que el Espíritu de Dios no habita ahí. Y el problema es que si el Espíritu de Dios no habita ahí, en ese hogar, entonces no hay quien lo respalde, el hogar está dividido, se va a romper. No hay nada que lo respalde. Entonces dice el 26, van siguiendo la lectura conmigo, ¿verdad? Y si Satanás echa afuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Verdad que no? Esto es imposible. Ya lo acabo de explicar, ¿no? Entonces, eso es lo que los fariseos pensaban, pues, que Satanás echaba fuera, o sea que Jesucristo echaba fuera demonios por medio de Beelzebú. Eso es lo que, entonces ellos están pensando, o pensaban que Cristo Jesús echaba fuera demonios en base a ese poder satánico. Y Él les deja saber que es imposible que esto pase, porque entonces el reino de Satanás estaría dividido. No puede Satanás, no puede, por ejemplo, un brujo. Esto ya lo he explicado yo otras veces. Un brujo, por ejemplo, no puede enfermar a una persona y después sanarlo, porque entonces su reino está dividido. Entonces, ¿por medio de quién sana un brujo a un enfermo? Lo sana por medio de Cristo Jesús. Es el único que tiene autoridad para echar fuera enfermedades o endemoniados. Entonces el brujo usa el poder de Dios para echar fuera demonios. No puede echar fuera demonios por medio de Satanás mismo. Ojo, no estoy diciendo que hay que visitar los brujos, no es eso lo que estoy diciendo. Sí, porque pues, se puede malinterpretar. Entonces dice el 27, y si yo echo fuera, o sea, sigue Jesús hablando,
Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, luego hay una pregunta para ellos ahí: ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. O sea, los hijos de esta gente, de los fariseos, echaban fuera demonios. La hipocresía que había en estos fariseos, ¿verdad? Porque tus hijos, ¿cómo es posible que usted no sepa lo que hacen sus hijos? ¿Verdad que sí? ¿O no es cierto? Todos sabemos lo que los hijos hacen. Sea malo o sea bueno, sabemos, los padres, ¿verdad? Entonces, ellos no pueden decir que no sabían que los hijos de ellos echaban fuera demonios por medio de Jesucristo. Entonces les hace la pregunta: ¿por medio de quién echan fuera los demonios sus hijos? Y lo puso aquí a pensar, ¿verdad? Entonces, como ustedes están pensando mal de mí, ellos que sean los jueces suyos. O sea, tenían que haber echado demonios o fuera demonios por medio de Jesucristo, los hijos de ellos. Amén. Los fariseos, hermanos, eran unos hipócritas, pues sus hijos echaban fuera demonios. La pregunta es: ¿por medio de quién podían echar fuera demonios? Seguro estamos nosotros que no era por medio de Satanás, porque conociendo la palabra, y espero que usted la conozca, sabemos que no puede Satanás echar fuera demonios por medio de Satanás, porque entonces su reino estaría dividido. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Así que eso no pasaba. No era por medio de Satanás, era por medio de Jesucristo. Y el problema es que también nosotros llegamos a ser unos hipócritas. Disculpen ustedes. Porque nosotros conocemos a Cristo Jesús. ¿No es cierto? Nosotros sabemos lo que hace Cristo Jesús. Nosotros sabemos lo que hace Dios. Nosotros sabemos cómo opera Dios. Nosotros sabemos lo que Dios quiere. Y nosotros operamos mal en contra de Dios. Operamos mal en contra de Dios. Y entonces también hay hipocresía en nosotros, porque conociendo a Dios deberíamos de comportarnos mejor delante de Dios. Amén. Los fariseos no conocían a Jesús, no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios, no aceptaban ni mucho menos creían que el Espíritu Santo de Dios estaba operando por medio de él. Entonces les fue fácil tomar ese pensamiento, esa creencia y decir: no, este hombre por medio de Satanás echa fuera demonios o sana. Yo quiero que entiendan esto, porque esto es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Lo que estamos leyendo. Va a venir la interpretación. Si usted no le pone asunto a esto, no va a poder entender el mensaje. Entonces dice en el 28, ¿verdad? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios está en nosotros para echar fuera demonios o enfermedades, ¿qué es lo que hay entonces en nosotros? El reino de Dios. El reino de Dios funcionando. ¿Qué es lo que funciona? El reino de Dios. No hay nada de nosotros. Nosotros no podemos tener nada nuestro. Al contrario, nosotros somos buscadores de el bienestar o la misericordia o el amor de Dios.
como usted quiera pensarlo. No hay nada en nosotros. Nosotros somos seres pecadores, seres hipócritas, seres que le fallamos a Dios, personas que no le tienen amor a Dios o respeto a Dios, no sé cómo usted lo quiera analizar. Lo único que sí es cierto, que como hijos de Dios, y por eso estoy hablándole aquí a ustedes como congregación y todos los que me puedan ver ahorita y me lleguen a ver, lo único que sí es cierto es que nosotros creemos. Esa es la diferencia. Ustedes son seres cristianos que fallan, sí, pero creen. ¿Sí se acuerdan del pasaje? El primer versículo. Hay pecado que no es de muerte, que por el cual yo digo que se pida, pero hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se debe pedir. Entonces sigamos un poquito más para abajo. Entonces el reino de Dios está en la tierra y los fariseos no se daban cuenta. Este es el pecado de muerte. Por medio de ¿quién echaba fuera a los demonios Cristo Jesús? Por medio del Espíritu de Dios. Por medio porque hay que poner en su lugar a los personajes de Dios. Por medio del Espíritu de Dios, porque así lo dice. Porque si yo por medio del Espíritu, dice en el pasaje 28, ¿no? Entonces dice, ¿verdad? Yo he hecho fuera a los demonios, ¿por quiénes los echan sus hijos? Dice. Entonces ellos no... ¿Qué pasó? ¿Por dónde iban, hermanos? Ok, entonces bien ahí. Pero si yo dice por el Espíritu, ok. Este es el pecado de muerte, porque Jesucristo echaba fuera demonios por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios. Era que Jesucristo había sanado al enfermo. Y los fariseos decían que él sacaba los demonios por medio de Belcebú o Satanás. Y esta es una blasfemia contra el Espíritu Santo y por lo tanto pecado que no será perdonado en ningún momento. Porque es una blasfemia. No contra Cristo, no contra Dios, ni contra mí, ni contra ningún hermano, sino contra el Espíritu Santo de Dios. Porque todo es por medio de el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan cuando, voy a pararme aquí un ratito, ¿se acuerdan cuando Jesús, o sea Dios el Padre, del capítulo 1 y 2 de Génesis, la Biblia habla que la tierra estaba desordenada, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿A quién mandó para que le hiciera un examen a la tierra el Padre? Al Espíritu Santo. Así que desde entonces, desde mucho antes, el Espíritu Santo trabaja para el Padre, aunque es el Espíritu de Dios. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿quiénes son los que no creen? Porque nosotros creemos, ¿verdad que sí o no? Así que ¿quiénes eran los que no creían? Los fariseos, ellos no creían. Así que entendemos por lo que la Escritura dice
¿Por quién es que no hay que orar? Por los que no creen. Por lo que la Escritura dice, falta la interpretación. En el 29 dice, cómo puede alguno, dice, entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. O sea, está la casa de Pedro, digamos. Yo no puedo entrar a robar a su casa si antes no me encargo de atarlo a él, que es el hombre fuerte de la casa. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Jesús, o la palabra. Yo no pude haber entrado a sanar este enfermo si antes no ato a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás tiene su reino. El reino de Pedro y Marta es su casa. Yo no puedo entrar ahí y robar y darme el lujo de robar y decir que él no me va a hacer nada. Él me va a detener. Entonces yo tengo que tener la capacidad de atarlo. ¿Entienden eso? Entonces eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Jesucristo tuvo que atar a Satanás para poder entrar en el reino, en su reino, para poder desatar al enfermo y sanarlo. Y aquí dice cómo pudo, esta es la pregunta, al reino de Satanás. Ya les expliqué, Cristo y sanar al endemoniado. En este caso, al ciego y mudo. Si no atas antes, por medio del Espíritu Santo de Dios, no puedes entrar a su reino y sanar y liberar. O sea que nadie puede sanar una enfermedad si no ata primero el reino de Satanás. Tenemos que primero atar. Y luego le vamos a seguir leyendo del versículo 30 para abajo. El que no es conmigo, dice, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, aquí hay una explicación correcta, ¿verdad? Dice, el que no es conmigo, ¿contra quién es? Contra Cristo es, ¿verdad? O sea, el que no es conmigo es contra mí, dice él. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer los cristianos nada más? Recoger. Es lo único que podemos hacer, es lo único que tenemos que hacer. Recoger. ¿Qué vamos a recoger? Lo que él ya hizo. Satanás está atado desde cuando él lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, si venimos nosotros en Cristo Jesús y con el poder del Espíritu de Dios dentro de nosotros, lo único que vamos a hacer es recoger. ¿Qué vamos a recoger? Los bienestares de las personas. Vamos a poder sanar, vamos a poder sacar demonios, vamos a poder hacer todo ese trabajo. Por tanto, dice el 31, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere, dice, alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Cristo Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, ¿por qué yo me tomé la libertad de decir que somos unos hipócritas? Como los fariseos. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿acaso el Espíritu no ha hecho nada en nosotros? Hágale. Entonces, si el Espíritu Santo ha hecho algo en nosotros, ¿qué pasa?
Tenemos que creerle, ¿no? Porque si no le creemos y andamos por ahí flojeando acerca de nuestro vivir o nuestro sistema de vida o nuestro bienestar, estamos en contra del poder del Espíritu Santo de Dios. Muchos cristianos, hermanos, luchan entre dos enseñanzas. Pónganle mucha atención a esto. Aparentemente contradictorias de las Escrituras. Por un lado, las Escrituras afirman claramente la gracia, de la gracia de Dios y el perdón de pecados de Dios hacia los que creen. Usted cree, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios dice que nuestros pecados han sido perdonados. Y por otro lado, dice la palabra misma de Dios, afirman la necesidad absoluta que tiene el cristiano de vivir una vida santa delante de Dios. ¿Cómo es eso entonces? Tus pecados te son perdonados y luego después te pide que tú tienes que vivir una vida santa delante de Él. ¿Verdad que está contradictorio eso? Y nos confunde. Bueno, no a todos, ¿verdad? Porque si sabemos la palabra de Dios, no hay por qué tener ninguna duda o una confusión. No es tan difícil como parece entender esto. Tenemos que ir a la palabra de Dios, es lo primero. Pues no puede contradecirse ni tener errores, pues Él mismo la inspiró a través de su Espíritu Santo. Que la palabra no puede contradecirse, no puede tener errores, por más confusión que aparenta tener para nosotros, no puede tener ningún error, porque fue escrita por medio de Dios, a través de su Espíritu Santo, o sea, por hombres inspirados por el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces no pueden tener ninguna confusión. Mire lo que dice Cristo a los fariseos en Juan 10, Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, 34 al 36. Jesús les respondió a los fariseos, dice ahí la Escritura, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? O sea, ¿qué pasaba con los fariseos? Lo que pasaba que no podían interpretar la ley. No podían, no tenían la capacidad de interpretación. Porque si hubieran podido interpretar la ley, hubieran conocido que Cristo era el Hijo de Dios. Y que el Espíritu de Dios estaba con Él. Entonces dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? La palabra dioses, mire, aquí está con minúscula, no está con mayúscula, está con minúscula. Quiere decir que en nosotros hay poder, eso es lo que quiere decir. Y si hay poder en nosotros, somos dioses, porque no puede haber poder en nosotros si Dios no está con nosotros. Lo que significa es que hay autoridad en nosotros. Hay una autoridad en nosotros como había en Cristo Jesús. Cuando Él autorizó a Satanás, que no tenía por qué o poder para levantarse en contra de lo que Él quería hacer, que era sanar al endemoniado. ¿Qué tenía Jesús? Poder del Espíritu de Dios. Y ese poder lo tenemos nosotros también. Entonces tenemos el poder de Dios en nosotros para poder actuar, y eso significa dioses.
Si amó Dios, dice en el 35, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que, dice el 36, el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Eso lo deben de saber ellos. Ustedes también lo deben de saber. ¿Hijo de quién es Jesús? De Dios. ¿El poder de quién está en Jesús? Del Espíritu Santo. ¿El poder de quién está en nosotros? El Espíritu Santo. Miren, hermano, esas son bases del reino de Dios que jamás, por ninguna razón, un cristiano debe dudar. Nunca. Son bases para nosotros, los hijos de Dios. Son bases en el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, la interpretación es bien corta, hermanos. Estamos por terminar. ¿Tiene mucho sueño? ¿No? Miren lo que dice, pues. El primer tropiezo que tiene el cristiano es no entender la palabra de Dios o no saber lo que ella dice. Esto mismo es lo que les pasaba a los fariseos. Ellos no podían interpretar la ley. No aceptaban que Cristo era el Hijo de Dios. No aceptaban que Cristo era el Hijo de Dios. Por lo tanto, no podían entender el milagro. No podían entender el milagro. No sabían que Él era Cristo. No sabían que era el Hijo de Dios. No aceptaban a Cristo, pero sí sabían de Satanás. Porque dijeron, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea que a Satanás sí lo conocían. Cuando podamos entender y reconocer la soberanía de Dios, su poder y la autoridad de la Biblia como la palabra inspirada de Dios, entonces podremos tener la confianza de que las aparentes contradicciones pueden resolverse con mucha facilidad y no entrar en dudas o darle una interpretación a lo loco a la palabra de Dios. La Biblia declara que el pecado, póngale mucha atención a esto, el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Una infracción de la ley. Es una transgresión, es un quebrantamiento moral abiertamente en contra del Espíritu Santo de Dios. El pecado es anarquía, ausencia total de estructura moral o de gobierno de Dios en nuestra vida. Eso es lo que es el pecado. Entonces, conociendo eso, nos va a ser más fácil entender lo que viene por la interpretación. Entonces sería algo así como estar sin Dios. En 1 Juan 3:4, nos vamos de nuevo a la última parte de la Biblia. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa el pecado? Infringir la ley.
¿Qué significa el pecado? Infringir la ley. Romanos 6:23. Está un poquito, para unas cuantas hojitas para la izquierda, de regreso. No poquitillas, hasta algo, a un poquito, bastante bueno. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es que muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, entendiendo qué es el pecado, infringir la ley. ¿Qué significa pecar? Es la muerte. Paga del pecado es morir. Entonces, cuando Juan dice, a ver, vamos. Si alguno viene a su hermano cometer, estoy en el principio, pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que sea vida. Bueno, si un hijo de Dios peca, nuestro deber es orar por él, para que Dios tenga misericordia de él. ¿No es cierto? Si un hijo de Dios, estoy hablando, si un hijo de Dios peca, nuestro deber es orar por él, para que él vuelva al camino. Y el pecador dice pueda regresar a los caminos de Dios si se arrepiente. Si se arrepiente. ¿Cómo va a volver este pecador cuando peca a los caminos de nuevo? Si se arrepiente. Si no se arrepiente, quedará expuesto, pongan atención a esto, porque esta es la interpretación. Si no se arrepiente, quedará expuesto a la muerte eterna. Esta sería una manera correcta de interpretar el pasaje expuesto al principio. Eso es lo que Juan está diciendo. No se arrepintió, bueno, no hay para qué más orar por él. Que quedó expuesto a qué? A muerte eterna. Oramos por él, ¿verdad? Para que se arrepintiera y buscara el camino. No se quiso arrepentir, bueno, no hay que orar por él. ¿Por qué? De todos modos él está expuesto a muerte eterna. Aparte que no estoy yo quitándole el significado a la palabra de Dios, que blasfemar en contra del Espíritu Santo no es pecado. ¿Sí me entienden? Pero vamos. Dice aquí, miren pues, sigo explicando. ¿Entendieron esa parte, verdad? Cuando Juan dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, no está diciendo que el Hijo de Dios se perderá. No es eso lo que está diciendo. Porque si oramos por él y el pecador se arrepiente, él tiene perdón. Entonces, ¿para quiénes es exactamente la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios? Porque dijimos que nosotros, usted y yo creemos, ¿no? Es para los que no creen. No es para nosotros. Ahora, pecamos, sí. Y estamos expuestos a la muerte, sí. Pero si te arrepientes, tú ya no estás expuesto a la muerte. Ya no sería un pecado de muerte para ti. Pero si no te arrepientes, sí es un pecado de muerte para ti. No está diciendo que el Hijo de Dios se perderá, solo dice que no se debe pedir por él, porque todo pecado es de muerte. Si el penitente no se arrepiente, todo pecado es de muerte si no nos arrepentimos. Todo.
Y pecado es pecado, no hay grande, no hay chiquito, no hay nada. Pecado es pecado. Todo es igual. Entonces, si no nos arrepentimos, por eso nosotros tenemos por costumbre y por norma por parte de Dios de que cuando usted llega a su casa y que se va a acostar, ¿qué es lo que hace? Espero que usted haga eso, ¿verdad? Usted se hinca y le pide perdón a Dios porque seguro estoy que usted pecó durante el día. Bueno, quizás usted no se dio cuenta, pero es posible que haya pecado. Dios lo vio, porque el salmista dice, Señor, dice, ten misericordia de mis pecados ocultos. O sea que hay pecados que nosotros no nos damos cuenta que pecamos. Y hay que pedir perdón. ¿Por qué? Porque me voy a dormir, usted se puede morir ahí y ya no despertar en la mañana. Hay que pedir perdón. En la mañana se levanta y agradece a Dios porque le dio vida de nuevo. Y entonces le pide para que lo proteja durante ese día de trabajo. Es eso que usted va a exponer en la carretera con su carro. Vuelve otra vez en la tarde, de noche, y usted se vuelve a hincar y le dice, perdóname, Señor, porque pude haber cometido algún error hoy en la noche. Hoy en el día, perdón. Y esto es entonces, ¿por dónde iba? Aquí está. Cuando el hombre no cree en el poder del Espíritu Santo y lo que él puede hacer, o sea, lo que el Espíritu Santo puede hacer, no se debe pedir o orar por esta persona. Y ojo, entendamos esto, por favor. Y esto es un secreto de Dios, no murmuremos, porque no sabemos el plan divino de Dios. ¿Por qué no se puede orar por él? Porque así es el humano. ¿Y por qué no se puede orar por él? Porque yo quiero orar por él. ¿Cómo es eso que lo vamos a dejar de oración? No, cálmese. Dios está diciendo que no se ore. Es un secreto de él. ¿Qué está haciendo Dios? No sé. ¿Qué va a hacer Dios? No sé. Nosotros, hermanos, oramos por el pecador del mundo, ¿no es cierto? O por los pecadores del mundo. Pero esa es otra cosa. Usted no está orando por el pecado que cometió fulano de tal que pertenece al mundo, ¿verdad que no? Usted está orando por los pecadores del mundo. Eso hay que seguirlo haciendo. Si el pecador, hermano, se arrepiente y queda en casa luchando por buscar la santidad delante de la presencia de Dios, claro que lo que queda es ayudarle a que encuentre esa fuerza para hacerlo y que tenga el acercamiento de nuevo a Dios y comience a caminar de nuevo. Entonces tenemos que estar constantemente en oración delante de Dios, la iglesia, para ayudar a este pecador. Ese es el consejo de la palabra de Dios en esta noche. Espero que usted que me estuvo viendo o los que van a ver este video trate de entenderlo y pues podamos con la palabra tratar de acomodar nuestro vivir, ¿verdad? De manera que podamos agradar a Dios. Yo bendigo la vida de ustedes que están aquí, igual los que nos están viendo y los que nos verán, en el nombre de Jesús. Y podríamos cantar un canto. No sé si lo sabes, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, Señor. Si quiere nos ponemos de pie, si usted aguanta hacerlo y quiere, por supuesto, ¿verdad?
reconocerlo. Hasta los cielos y la cruz, misericordia tan preciosa. Son tu misericordia misericordia. Sí, Señor, tus misericordias son tan altas como el cielo, y son preciosas tus misericordias. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Preciosas tus misericordias para todos tus hijos. Esperamos, Señor, que siempre te acuerdes de ellos, que nunca, Señor, flaquee tu amor y tu poder y tu amor, Señor, para ellos. Yo quiero seguirles pidiendo oración por mí. Si usted lo quiere hacer, estoy seguro que quizás son los años, hay como una tristeza en mí muy profunda, porque he llegado como a entender que quizás no es cierto eso en su totalidad, pero he llegado a entender que ya no me siento como útil aquí en este país, como que ya no di todo lo que tenía que dar y deseo regresar a mi casa y eso me entristece mucho. Y yo pido que oren por mí, me está haciendo mucho daño esa tristeza, mucho daño. Pero Dios es bueno y a Él me lo apego yo. Gloria a Dios, amén. Que Dios bendiga sus vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor. Bendecimos, Señor, tu gran nombre. Bendecimos la vida de todos los que nos pudieron ver y los que nos verán. Bendecimos la vida de los que están aquí y los que se quedaron en casa. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que estés con nosotros siempre, que no nos desampares, que tus misericordias sean siempre grandes para nosotros, tus hijos. Te pedimos que nos lleves con paz y bien a nuestra casa, que cuides esos vehículos y que podamos, Señor, llegar sin novedad, dormir tranquilos y despertarnos mañana, Señor, gozosos de poder seguir amando tu santo y glorioso nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios le bendiga y el pueblo de Dios dice, Dios le bendiga, saluda a su hermano.